Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, enfrentó hoy, esta tarde, por primera vez a la justicia de los Estados Unidos ante un tribunal federal del Distrito Sur de la Florida. A Saab se le imputan cargos federales por lavado de hasta 350 millones de dólares, defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela. La próxima audiencia se va a desarrollar el 1 de noviembre y NTN24 estuvo hoy en el lugar de la noticia acompañando esta audiencia de este empresario colombiano, colombo-venezolano, que hoy está siendo procesado por lavado de activos en Estados Unidos. Vamos con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Miami, justo frente a la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, donde esta tarde, hacia la 1:35, se dio inicio a esta audiencia que se realizó de forma virtual. Sin embargo, el juez John O'Sullivan estuvo aquí en la sala ubicada en el 9º piso de este edificio, de esta corte. Pues tal y como se esperaba, se leyeron los derechos de Saab, quien se presentó desde el centro de penitenciario en el cual se encuentra recluido, justo el edificio contiguo a la corte. Allí se vio con su uniforme naranja, escuchando al juez darle sus derechos, el derecho a presentar un abogado de oficio en caso que no tuviera dinero con que pagarlo, también el derecho, por supuesto, a las declaraciones que dé, a mantener el silencio o que serían utilizadas en su contra. Se le leyeron los cargos, que era lo que se esperaba, 8 cargos en total, 7 de ellos por lavado de dinero y uno adicional por conspirar para lavar dinero. Fue una audiencia que duró un poco más de 10 minutos y que, como les comentaba al principio, pues inició. No hay ninguna diferencia entre este caso y el caso de cualquier otro preso extraditado a este país. Lo único es el nombre y la fama y las implicaciones políticas. En eso sí difiere un poquito, pero básicamente él ahora tendrá una presentación inicial, una entrega de pruebas y capacidad para hacer sus defensas. Y luego, en un momento dado, tiene que tomar una de 3 decisiones: declararse culpable manteniendo silencio, declararse culpable en conciliación y colaborando, o arriesgándose ante un jurado de 12 personas en un juicio. Si él de verdad está pensando hacer lo que está diciendo que va a hacer, es que él está muy enfático de que él es inocente y está muy enfático de que él quiere y va a proceder a juicio. Eso también, en mi experiencia, no con él, porque no voy a hablar particularmente de él, pero muchas personas lo dicen desde afuera, pero cuando están adentro ya y ven otras situaciones, pues a veces esas condiciones y cambio de condiciones a veces le hacen cambio de mente. Aquí él va a ser tratado como cualquier otro preso, con o sin dinero. La única diferencia, lo único que Alex Saab va a tener en este proceso en Miami, diferente a cualquier otro preso, es más abogados y más recursos. Por lo pronto, y en esta audiencia, el abogado de Saab habló sobre la necesidad de reunirse con su cliente durante las próximas 2 semanas por una apelación en la que pretenden alegar inmunidad diplomática antes de hacer cualquier solicitud de fianza. La próxima presentación se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre. La información desde Miami, Paola Serna, NTN24. Paola Serna, nuestra periodista, a esta hora en directo desde la Florida. Son las 4 minutos de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, 4 minutos de la tarde ya en la costa este de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se refirió a la detención de Alex Saab. El portavoz, Ned Price, rechazó los argumentos de la defensa del régimen de Nicolás Maduro, con los que intentó además bloquear la extradición de Saab a territorio de la Unión Americana. Esto decía en la tarde Ned Price. El régimen de Maduro, por otro lado, ha dejado muy claro que está poniendo sus intereses una vez más por encima del interés del pueblo venezolano. Piénsenlo, está poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar común, del bienestar colectivo, por encima del sustento de millones de venezolanos. Nuestro primer invitado de esta tarde es Miguel Ángel Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior, a quien agradecemos por su participación hoy aquí en el Canal de las Américas. Bienvenido a NTN24. Gracias, Carlos Eduardo, por la invitación. Magistrado, buena tarde y bienvenido, por supuesto. ¿Cuál es, comencemos por allí, la magnitud real del entramado de corrupción y lavado de dinero que representa Alex Saab?
Sí, bueno, Alex Saab tiene denuncias en México y ha abierto una investigación en México, tiene abierto una investigación en Colombia, tiene abierto una investigación en Venezuela, que allí lamentablemente no tenemos Estado de Derecho, y por supuesto tiene el juicio que ya se inició aquí en los Estados Unidos con la presentación en el día de hoy, en donde él va a tener que enfrentar los cargos por lavado de activos, por conciertos para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada. Magistrado, son 7 cargos por lavado de dinero y 1 por conspirar para lavar dinero. Esto, respecto a la justicia de los Estados Unidos, ¿cuánto representaría, por ejemplo, en pena? ¿Tenemos un estimado? ¿Me escucha, magistrado? Bien, estamos conversando con Miguel Ángel Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, en el exterior, una de las personas que ha seguido de cerca este caso del empresario colombiano Alex Saab, hoy procesado por la justicia de los Estados Unidos. Se lo repito, 7 cargos por lavado de dinero y 1 para conspirar para lavar dinero a través del sistema financiero o bancario de los Estados Unidos. Este proceso judicial ha comenzado una vez que el fin de semana fue extraditado desde Cabo Verde hacia territorio de la Unión Americana, exactamente hacia el estado de la Florida, donde hoy en el Juzgado Federal del Distrito Sur de la Florida ha comenzado este proceso en contra de Alex Saab. ¿Me escucha, magistrado Martín? Sí, le escucho perfectamente. Le decía, antes de perder la comunicación, que está siendo procesado por 7 cargos por lavado de dinero y 1 por conspiración para lavar dinero. Esto más o menos, en cuanto a la justicia de los Estados Unidos, representa en pena de llegar a ser condenado ya finalmente Alex Saab. Sí, posiblemente tenga todo este concierto de delitos pueda superar los 20 años de una posible condena. Aquí lo importante es que se va a hacer un análisis judicial, ya fuera de lo que es la etapa de investigación, a todo el esquema de corrupción que está alrededor del señor Alex Saab. Recordemos que el señor Alex Saab manejó en Venezuela y fuera de Venezuela varias operaciones relacionadas con alimentación, petróleo, carbón, construcción y minería. Se volvió a caer otra vez la llamada. Yo no sé qué estará pasando, amigo Juan. Bien, ahí tenemos problemas de comunicación con el magistrado Miguel Ángel Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, es nuestro invitado para este tema que es la noticia, por supuesto, de hoy. La presentación, la primera audiencia o comparecencia de Alex Saab ante un juzgado federal en los Estados Unidos para responder por todos estos cargos. Hacía referencia allí el magistrado Miguel Ángel Martín que lo que importa de este proceso judicial es lo que se va a conocer a través de la investigación, por supuesto, de la justicia de los Estados Unidos, lo que pueda aportar el empresario Saab sobre el entramado de corrupción que de alguna manera tiene su punto de operación o su base de operaciones en Venezuela. Lo seguimos escuchando, magistrado. Estaba explicando lo que se viene en este proceso judicial en contra de Alex Saab, que es develar lo que hay alrededor de este entramado de corrupción que de alguna manera allí se va a salpicar a Nicolás Maduro. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿qué más se va a salpicar a Nicolás Maduro en la justicia de los Estados Unidos o ante la justicia de los Estados Unidos cuando Nicolás Maduro tiene precio por su cabeza? Incluso hay una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro. Pero el señor Nicolás Maduro no tiene condena, ¿no? Está procesado, está notificado, por supuesto, para enfrentar un juicio, no solo el señor Maduro, sino otras personas más de su entorno, pero no ha sido condenado. Lógicamente, él es un prófugo de la justicia norteamericana y por eso es que hay recompensa de conformidad con la normativa jurídica norteamericana. Ahora, el caso de Alex Saab puede perfectamente permitir abrir una caja de Pandora porque el negocio de alimentos en Venezuela, el negocio de petróleo, el negocio del carbón, el negocio de la construcción de viviendas populares, el negocio de la minería, involucra a muchas personas. Todos sabemos que aquí están involucrados no solo venezolanos,
políticos y no políticos, sino también existen algunas personalidades de Colombia y de otros países que también están involucrados. Por eso es que vemos que hay un contexto político que está tratando de convertir un juicio criminal por un caso de corrupción o de lavado de activos en un juicio de naturaleza política, precisamente para evitar enturbiar el proceso judicial, como ha ocurrido desde el mismo procedimiento de extradición, que lo hemos visto todo, el transcurrir de eso. Allá iba, magistrado. Ha trascendido que la defensa del señor Saab se va a afianzar en ese argumento para defenderlo en el tema de que era un diplomático venezolano y que Estados Unidos y la justicia de Cabo Verde ha violado tratados internacionales. ¿Qué futuro tiene esa defensa? Bueno, los alegatos que expuso la defensa en Cabo Verde de Alex Saab, que ha liderizado el abogado Baltasar Garzón, el abogado español, es que primero su detención en Cabo Verde fue ilegal. Y ahora están invocando aquí en la justicia norteamericana que la extradición es ilegal. Quiere decir que van a seguir con los mismos argumentos de que existe un procedimiento indebido en la detención, y así como el procedimiento de extradición, y adicionalmente van a incorporar el elemento de que es venezolano y de que es un supuesto diplomático, cosa que nosotros rechazamos enfáticamente porque el señor Alex Saab no nació en Venezuela, ni ha sido naturalizado de conformidad con la legislación venezolana, y tampoco es un agente consular venezolano, es sencillamente un contratista venezolano, un contratista colombiano que tiene relaciones con el régimen del señor Nicolás Maduro Moro en todas estas áreas que yo he mencionado de alimentos, petróleo, carbón, construcción y minería. Magistrado, ¿se podría comparar este caso de Alex Saab al entramado de corrupción, por ejemplo, de Odebrecht? Aunque estamos hablando de Venezuela y Colombia nada más, ¿es tan grande lo que se ha robado al erario público en Venezuela como para hablar de un caso tan grande como fue el caso de Odebrecht? Sí, el caso de Odebrecht es uno de los casos emblemáticos de corrupción en Venezuela. El caso del señor Alex Saab es otro de los casos del entramado criminal. En Venezuela, durante un promedio de 20 años, han dilapidado los recursos de la nación venezolana. No solo la empresa Odebrecht ni el señor Alex Saab, sino aquí hay mucha gente involucrada. Con mucho respeto tengo que decir para Colombia que el señor Alex Saab es colombiano y fue de la mano de la señora Piedad Córdoba, dicho por ella misma en testimonio, fue de la mano de la señora Piedad Córdoba, que fue senadora en Colombia, quien presentó al señor Alex Saab al régimen venezolano. Aquí hay que hacer una gran investigación. Gracias a Dios contamos con la justicia norteamericana porque sabemos las debilidades que existen en la justicia en nuestros países, más en Venezuela donde no hay justicia. Entonces, esperamos que con la justicia norteamericana se logre avanzar mucho y se logre determinar todos estos esquemas corruptos, a dónde está el dinero, quiénes tienen este dinero. Y recordemos que generalmente para poder los testaferros de las personas que regentan el poder en los países, y por supuesto en Venezuela, lo manejan personas como el señor Alex Saab, entre otros, pero no es el único caso, hay muchos casos. El caso venezolano es un pantano que algún día, cuando tengamos justicia en Venezuela, podemos nosotros hacer a lo mejor una investigación, Dios mediante, de todo el robo y la dilapidación de nuestros recursos que ha existido durante todas estas décadas. Esos dineros, magistrado, que se incautan finalmente cuando estas personas como Alex Saab, que está por ahora siendo acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, enfrentan la justicia y son condenados, si eso llegase a pasar en el caso de Saab, ¿esos dineros el Estado venezolano, por ejemplo, lo podría recuperar o ese es un dinero que ya se perdió? Bueno, de acuerdo a la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, una vez que nosotros tengamos Estado de Derecho en Venezuela, es decir, que tengamos jueces probos, que tengamos un ministerio público probo, podemos nosotros solicitar, previa a los juicios correspondientes, el retorno de esos capitales corruptos que queden en manos
de los esquemas de corrupción. Recuerden que aquí hablamos de compra de inmueble. Por ejemplo, en el caso del señor Alexa se habla de una gran cantidad de compañías, involucra propiedades en Italia, propiedades en Panamá, propiedades en Estados Unidos, propiedades en Rusia, propiedades en Irán, propiedades en Turquía, propiedades en los Emiratos Árabes, en fin, en Colombia. Esto es un caso de corrupción importante, como los otros casos que esperemos en Venezuela en algún momento poder abrir los juicios correspondientes. Pues ahorita contamos con la justicia norteamericana, que es que cuidan los protocolos, van a garantizar el derecho y la defensa del señor Alexa, como ocurrió en el día de hoy, donde se le informaron los delitos por el cual se le está llamando, se le garantizó su derecho a la defensa, él argumentó solicitar una libertad bajo fianza, la cual le fue negada. Incluso el juez de una manera advirtió que no era legal difundir imágenes y videos de la audiencia, o sea que llamó la atención la forma como se estaba iniciando el proceso en ese sentido, pues. Bien, en pantalla Miguel Ángel Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior, a quien le agradecemos mucho por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Magistrado, será hasta la próxima. A su orden, gracias. Buena tarde.